Muy bienvenidos a este nuevo audio de geopolítica de América Latina, y vamos a hablar esta vez de la geopolítica de Nicaragua. En las últimas elecciones, en el 6 de noviembre del 2016, con una victoria con más de un 70% de los votos, Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales e inicia su tercer mandato como presidente de Nicaragua. Antes de continuar, le voy a decir, para que la gente que está escuchando este audio y por ahí para que no pierda tiempo, por ahí le interesa, si las personas que escuchan este audio piensan que los buenos están de un lado y los malos del otro en materia de geopolítica, que los de la izquierda son los buenos y los de la derecha son los malos, o que los de la derecha son los buenos y los de la izquierda son los malos, no pierdan tiempo con este audio, porque este audio no mira la geopolítica en términos de buenos y malos. Entonces hablábamos de la geopolítica de Nicaragua. ¿Por qué vale esta aclaración? Porque Nicaragua no da para un análisis blanco o negro, tiene muchos matices, muchos grises, muchos bemoles, como se dice, no son notas simples, claras y autónomas. Entonces vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hablar de uno de los países más pobres de América Latina, después de Haití, junto con Honduras. Nunca está de más recordarlo a la hora de analizar la geopolítica de un país. Y tras la victoria de Daniel Ortega, esto no deja de levantar polvo alrededor de la relación que tiene la familia Ortega, Daniel Ortega, con el poder. Es evidente que para los analistas de izquierda latinoamericana, la situación de Nicaragua resulta bastante incómoda, para aquellos, como le dijimos, que les gusta definir las cosas en términos de bien o mal, en términos de blanco o negro. Nicaragua es un país que tiende bastante al gris. ¿Por qué? Porque depende cómo se lo mire, depende con qué país se lo está comparando, se lo puede evaluar positiva o negativamente. Nosotros en este audio, en este video, vamos a tratar de mostrar algunos hechos, algunas herramientas para el análisis, y que el oyente, la persona que ve el video o que escucha el audio, pueda sacar sus propias conclusiones. Esta es la idea del audio, no es tratar de convencer a nadie. Ya de entrada, para mencionar que dentro, recordemos que Daniel Ortega pertenece al partido sandinista, los sandinistas, una ex guerrilla latinoamericana que dejó el poder a fines del siglo XX, 70, los años 80, y que ya dentro del partido sandinista se vive un conflicto fratricida, una escisión muy profunda al interior mismo del movimiento. Y hay muchos analistas que dicen, es verdad que el sandinismo después de 35 años no es lo mismo que era en sus inicios. Entonces vale una reflexión que aporta el analista internacional francés Maurice Lemoine, una persona que se especializa en la geopolítica de América Latina. Y hablando del sandinismo, dice, ¿quién sigue siendo lo mismo después de 35 años que hayan pasado? Después de esta victoria de las elecciones en las elecciones de Nicaragua, en las elecciones presidenciales de Nicaragua, de Daniel Ortega, en donde se presentó por primera vez en la fórmula, la acompañó su mujer como vicepresidente, la oposición acusa de varias cosas a Daniel Ortega. Desde ya hay que mencionar que la oposición en Nicaragua está muy fragmentada, muy dividida, no hay un movimiento homogéneo, y lo acusan como, por ejemplo, de haber constituido una dinastía en el poder, en donde los familiares cercanos al presidente Ortega ocupan cargos
de suma importancia, pero como siempre, esto lo veníamos diciendo, según con qué se compare uno puede evaluar positivo o negativamente, porque todo pronunciamiento de la realidad depende a su vez el punto de comparación, y en ese sentido podríamos hablar también de la dinastía de los Clinton. Si bien Hillary Clinton no llegó al poder, es una dinastía dentro del poder estadounidense, de la dinastía de los Kennedy, de la dinastía de los Bush, e inclusive de la dinastía de los Kirchner, por ejemplo, en su momento, 12 años de poder en Argentina. Entonces, por eso uno dice, bueno, está bien, se lo acusa a Ortega de formar una dinastía en el poder, pero ojo que también hay varias dinastías alrededor del mundo donde uno no escucha tantas críticas como se lo critica a Daniel Ortega, sin que esto deje de ser válida o no la crítica a Daniel Ortega en el sentido de la dinastía en el poder. Otra de las acusaciones que pesan es la de haber modificado la Constitución para poder ser elegido por tercera vez consecutivas, logrando de esta manera escandalizar a unos y a otros con la posibilidad de eternizarse en el poder, dentro de lo poco que representa Nicaragua para la geopolítica mundial. Uno ha escuchado varios analistas internacionales, sobre todo de Occidente, escandalizarse porque Daniel Ortega inicia su tercer mandato. Y acá otra vez lo mismo. ¿Con qué lo comparamos? Por ejemplo, Angela Merkel, la máxima autoridad en Alemania, está por iniciar su cuarto mandato. Ella va a haber gobernado más que Chávez, más que Correa, más que Evo Morales, más que Daniel Ortega, y uno no ha escuchado ningún medio occidental criticar que la máxima gobernante de Alemania, Angela Merkel, se eterniza en el poder. Por eso decimos, bueno, sí, por ahí la crítica al tema del personalismo, al tema de eternizarse en el poder para Daniel Ortega es válida, pero ojo, midamos entonces con la misma vara a, por ejemplo, dirigentes como Angela Merkel. Entonces, bueno, y decíamos que después, ¿por qué hablábamos de bien o de mal, de grises? ¿Por qué hablábamos de que es difícil evaluar en términos de derecha, izquierda, el gobierno de Nicaragua? Porque Nicaragua en algunas cosas tiene un juego pendular, ciertamente fruto de la necesidad que tiene este país relativamente pobre, la necesidad tiene cara de hereje geopolítico, podríamos decir. Por un lado, Nicaragua pertenece a la Alianza Bolivariana, el ALBA, ese bloque regional creado y motorizado por el chavismo y subvencionado en gran parte por las rentas petrolíferas de Venezuela, un bloque regional que podríamos definir muy ciertamente como neosocialista. Y entonces Nicaragua pertenece por ese lado a este bloque regional, pero por el otro lado Nicaragua sigue perteneciendo, sigue habiendo consolidado y avalado la firma del Tratado de Libre Comercio que tiene Nicaragua con Estados Unidos. Nicaragua es a la vez, siempre según se lo mire, en el plan discursivo, un antiimperialista virulento, pero por el otro lado es un país que ha implementado políticas neoliberales suavizadas con un asistencialismo galopante. Nicaragua es un país también, dentro de lo que uno diría que no entra en el tema del discurso progresista o de izquierda. Nicaragua es un país donde el aborto está penado con la cárcel. Otra de las críticas que se le puede hacer a la administración de Daniel Ortega es el no haber podido sacar a más de la mitad de la población de la pobreza extrema. Casi el 60%, digo casi, 50 y tanto por ciento de la población se encuentra todavía en situación de pobreza extrema. Por eso hablábamos de Nicaragua como uno de los países más pobres de América Latina. Y otro tema que hemos también hablado es la dependencia de la renta petrolífera de Venezuela. Venezuela, a través de el ALBA y con un petróleo barato, ha financiado un montón de planes asistencialistas de parte del gobierno de Daniel Ortega, y con la crisis y la disminución del precio del barril de petróleo, la crisis importantísima que está viviendo Venezuela en el plano político y económico, han hecho que de alguna manera se le corte el chorro de petróleo a Nicaragua, y muchos de los planes
sociales que tenía el gobierno de Daniel Ortega se han visto afectadas, y la población venía acostumbrada a este tema. Otra cosa que podemos hablar como una crítica constructiva al gobierno de Daniel Ortega es el tema de la discriminación entre los afiliados al partido sandinista y los que no. Hay como una discriminación por parte del Estado. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales, los afiliados al partido podían obtener el documento en forma gratuita, y los que no lo estaban debían abonar una suma de 300 córdobas, más o menos unos $10. Y bueno, hemos hablado de algunas críticas al gobierno de Daniel Ortega, y ahora sí uno tiene que ponerse del otro lado y mirar con otros lentes y ver un poquito cuál es lo positivo que ha hecho, los aciertos que ha hecho la administración de Daniel Ortega. Es que sin duda ha mejorado muchísimo la situación del país después de casi 16 años de recetas neoliberales que se iniciaron con el gobierno de Violeta Chamorro en los años 90 y que duraron hasta el 2006. Uno puede ver de alguna manera un sinfín de... Decíamos que después de 16 años de la aplicación de recetas neoliberales en Nicaragua, que realmente han hecho desastres en el plano social y económico en el país, Daniel Ortega consiguió mejorar sustancialmente parte de la situación social de las clases más castigadas. Ha hecho cosas muy interesantes como la implementación de los planes sociales como Hambre Cero, que han permitido casi erradicar el hambre en el territorio. Ha tenido así como notables mejorías en la población en términos de vivienda, en términos de educación, en términos de salud, en términos de planes de apoyo al cooperativismo. Pero otra vez lo analizamos con las dos caras. Por un lado, estos planes son necesarios para el país. Por ejemplo, en términos de planes de Hambre Cero, Daniel Ortega, el campesinado más pobre, ha logrado que el Estado le otorgue una vaca, gallinas, y con la vaca han logrado familias, muchísimas familias en Nicaragua, tener leche para los chicos y para la familia todos los días, lo cual es una herramienta muy importante para erradicar el hambre. Pero la contracara, ¿cuál es? Que cuando uno camina las tierras de Nicaragua en el campesinado y le pregunta por ese tipo de adquisiciones que hacen por parte del Estado, algunos campesinos responden, hablando de la vaca, dicen, este es un regalo de Danielito, por Daniel Ortega. Entonces ahí lo que queremos alertar es ojo con el personalismo, ojo con el clientelismo, porque si bien es verdad que Daniel Ortega lo ha implementado, este plan social, el que le está dando la vaca al campesino no es Danielito, es el Estado. Entonces no confundir, el Estado no es Daniel Ortega, el Estado es el estado de bienestar, y esto no es un regalo, es un derecho, ¿sí? Es un derecho que tienen los nicaragüenses, porque el tema del hambre, ¿sí? El tema de tener cubiertas las necesidades básicas por parte de un individuo es un derecho que el estado de bienestar tiene que hacer cumplir. Y ahí vemos otra vez el personalismo, el clientelismo, que no se da solamente en Nicaragua, no solamente en América Latina, esto se da en todo el mundo. Pero por eso alertamos, decimos, bueno, está bien esto de tratar de complementar las fallas que tiene el sistema con el tema de la pobreza y el tema de erradicar el hambre y darle una vaca, darle una gallina, pero ojo también con el tema del personalismo, del clientelismo. Eso es también una deriva que es muy peligrosa en cualquier tipo de gobierno, sea de izquierda, derecha, gris, blanco, violeta, lo que sea. Finalmente, el tema de Nicaragua, lo que también pone de manifiesto son los desafíos de los países llamados neosocialistas. Después del fin de la Guerra Fría, la izquierda latinoamericana, si es que todavía se puede pensar el mundo en términos de izquierda y derecha, cuando hay países como Rusia, China, no sé, Siria, que uno no sabe si ponerlos en la derecha, en la izquierda, porque
ya se entra en otro plano geopolítico. Por eso es importante empezar a repensar la geopolítica mundial, hablar de nuevo paradigma. Tal vez haya que empezar a pensar otras contradicciones, ya no la de izquierda y derecha, tal vez consumismo contra ecología o contra madre tierra. Hay que empezar a reinventar un poquito las teorías de las ciencias políticas y geopolíticas. Pero bueno, hablábamos entonces de los países que se llaman neosocialistas, entre los que se encuentra por supuesto Nicaragua, y entonces tiene que empezar a haber otro discurso, otra manera de pensar. Hay que pensar dentro ya de esta globalización de la democracia, y por supuesto que es un desafío de todos los gobiernos latinoamericanos, empezar a entender que el que piensa diferente de uno, ¿sí?, no es el enemigo, es alguien que por ahí nos puede aportar otra visión. Ya hemos visto las fallas que han tenido las ortodoxias de la izquierda con el estalinismo y con la caída del bloque soviético. Hemos tenido las fallas que ha tenido el liberalismo con la caída del muro de Wall Street en 2008, con el tema de las subprimes. Hemos visto que los antagonismos, las ortodoxias de los pensamientos no llevan a ningún lado, ni positivo ni negativo. Hay que encontrar el elemento neutro, el camino del medio. Por ese camino tiene que empezar a transitar la humanidad, empezar a integrar, ¿sí?, distintos puntos de vista. Ese es el nuevo paradigma que tiene que empezar a construir la humanidad si quiere salir de esta era oscura en la que se encuentra inmersa. Sabemos que hay mucha preocupación por la subida de las ultras en todo el mundo. Mucha gente está preocupada por la subida de Donald Trump en Estados Unidos, las derechas en América Latina, las extremas derechas en Europa. Pero bueno, hay que mantener la calma y hay que recordar que lo que siempre decimos, que después del segundo más oscuro de la noche es que comienza a amanecer. Les mando un fuerte abrazo, espero que este audio de la geopolítica en Nicaragua les haya gustado. Mi nombre es Damián Jakubowicz, pueden escribirme para mostrarme puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, sugerirme tema, hacerme preguntas, con mucho gusto las contesto. Pueden escribirme a damian.jakubowicz@yahoo.fr, damian.jakubowicz@yahoo.fr. Jakubowicz se escribe J-A-C-U B larga O, V corta, ICH. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo el interés para con este audio video sobre la geopolítica y les digo hasta el próximo tema.